Y para cualquier líder de organización, tiene que tomar sus decisiones estratégicas con base a números. Sabemos que hay números rojos, números negros, hay proyecciones financieras, hay planes de negocios, hay proyectos de inversión, y cada uno de ellos lleva un plan vital, que es el plan financiero. Para poder hacer un plan financiero, tiene uno que tener nociones básicas de contabilidad presupuestal, de lo que es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta estratégica para la toma de decisiones de cualquier organización. Hay tipos de presupuesto, hay características que debe de cumplir un presupuesto, hay clasificación de presupuestos y bueno, principalmente a nosotros nos interesa aprender a comprender y elaborar el presupuesto ABC y manejar los costos ABC, que son los presupuestos y costos por áreas y niveles de responsabilidad. Entonces, vamos a ver dos presentaciones y vamos a ver un pequeño video que habla sobre qué son los presupuestos, por qué son importantes, cómo se clasifican, para posteriormente empezar a analizar unas presentaciones que tengo aquí preparadas y después empezar a ver. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Sí, las TICs fallan. No se preocupe. Bueno, estaba por presentar un video que habla sobre qué son los presupuestos y cuál es su importancia. Pero deje comparto pantalla. Una ventana. Ya está. Compartir. Bien, ahí va, es un video sobre los presupuestos. Al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces los beneficios de elaborar presupuestos? En este video abordaremos las características, beneficios y clasificación de los mismos. Los presupuestos son programas en los cuales se les asignan cifras a las actividades, refiriéndose básicamente al flujo de dinero dentro de la organización. Implican una estimación del capital, de los costos, ingresos y unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. El presupuesto es un plan de todas o algunas de las fases de actividad de la empresa expresado en términos económicos, es decir, monetarios, junto con la comprobación subsecuente de las realizaciones de dicho plan. Por lo tanto, los presupuestos son un elemento fundamental cuando se realiza una planeación, porque proyectan en forma cuantificada los elementos necesarios que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, al mismo tiempo que controla las actividades de la organización en términos financieros. Un presupuesto es un esquema de tipo general y específico que determina con anticipación en términos cuantitativos, monetarios y no monetarios el origen y asignación de los recursos empresariales para un determinado periodo. Existen características que distinguen al presupuesto en comparación con otras etapas de la planeación. Son las siguientes. Es un esquema. Se elabora en un documento formal y ordenado sistemáticamente. Es un plan expresado en términos cuantitativos. Se establece para toda la empresa. Por este motivo, es general. Cuando se refiere a cada una de las áreas en que se divide la organización, es específico. Es diseñado para un periodo determinado. Los presupuestos pueden ser clasificados según su relación con el nivel jerárquico. Estratégicos
cuando se establecen en el nivel más alto jerárquico de la empresa y determinan la asignación de recursos de toda la organización. Ejemplo, el presupuesto de resultados. Tácticos. Son formulados para cada una de las áreas de actividad de la empresa. Ejemplo, el presupuesto de ventas. Operativos. Son calculados para secciones de los departamentos. Ejemplo, presupuesto del área de ingeniería. Beneficios de elaborar un presupuesto. Los presupuestos para las empresas son importantes por los siguientes motivos. Convierten los aspectos de la ejecución de los planes en unidades de medida comparables. Miden el desempeño de las unidades organizativas y proveen metas comparables en cada uno de los departamentos empresariales. Sirven como estándar o patrón de ejecución en obras monetarias. Coordinan las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. Son un medio que permiten el control de las operaciones. Determinan el límite y alcance de las erogaciones. Establecen una base para la acción correcta, debido a que las desviaciones son identificadas fácilmente. Estipulan por centros de responsabilidad quiénes son responsables de su uso y aplicación. Generan una comprensión más clara de las metas organizativas. Presentan por anticipado los gastos que incurrirían en las actividades. Reducen al mínimo los costos, evitando compras innecesarias, despilfarro en materiales, tiempo, etc. Es importante considerar los siguientes aspectos al momento de elaborar presupuestos. Se debe mantener una revisión constante de las cifras fijadas. Es difícil precisar la estabilidad del dinero, sobre todo en planes a largo plazo. Tienen que proporcionar libertad de acción a los dirigentes. Por ese motivo, no deben ser tan rígidos. Deben manifestar el límite y alcance de las cifras establecidas. Hay que recordar que los presupuestos se basan en estimaciones y por ello puede ocultar defectos. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Ahora, ya conoces la importancia de los presupuestos. Si deseas consultar la información vista, puedes visitar el sitio. En la descripción encontrarás un enlace a la... Entonces, bueno, prácticamente el presupuesto es el alma de la mayoría de los proyectos financieros, económicos de una organización. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el presupuesto con la planeación estratégica, qué tipo de presupuestos hay y sobre todo cómo hacer el presupuesto ABC. El presupuesto ABC por áreas y niveles de responsabilidad. Entonces, bueno, vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Ok, entonces dice, dice el presupuesto como parte de la planeación estratégica. El presupuesto, planeación estratégica, importancia del presupuesto, ventajas, limitaciones del presupuesto, clasificación del presupuesto, procedimientos para realizar un presupuesto, presupuesto operativo. El presupuesto es un plan de acción, eso nos debe de quedar claro, que requiere de un buen líder para poder dirigir al cumplimiento de una meta u objetivo, como lo decía el video, expresado en términos monetarios. Lo que no se puede medir, no se puede cuantificar. Entonces, hay una manera muy elemental de medir los proyectos
los planes de negocios, los proyectos de inversión, que es en dinero. ¿Cuánto voy a invertir? ¿En qué áreas? ¿En qué departamentos? ¿En qué funciones, procesos, procedimientos? ¿En qué rubros? ¿En qué tipo de recursos? Y de esa manera voy armando mi presupuesto con base a hechos pasados. Por ejemplo, si manejamos costos históricos, pues vamos a basar el presupuesto de producción o de ventas para este año con relación a las ventas y niveles de producción de los años anteriores. Por eso es muy importante establecer el periodo determinado bajo el cual se va a calcular el seguimiento, la planeación, el control, la dirección, la ejecución de este presupuesto, de este programa monetario, controlando cada una de las actividades, principalmente que se realizan en áreas y departamentos. Por eso el presupuesto ABC, o también conocido como presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad, se prorratea y se toma como base las áreas estratégicas para después. Por ejemplo, mis áreas principales de toda empresa pues son 5: mercadotecnia, la que se encarga del mercadeo, de definir los nichos de mercado, de diseño y desarrollo de nuevos productos; producción, la que se encarga de la producción, la fabricación, el cálculo de los insumos, la mano de obra, los gastos indirectos, garantizar la calidad del producto, la prestación del servicio; finanzas, pues, que es la que se encarga de distribuir los dineros, asignar el presupuesto, la tesorería, el crédito y la cobranza, el cálculo de impuestos, etcétera; personal, que es la que se encarga, como lo vimos el semestre pasado, el curso pasado, de la gestión del personal, la administración del capital humano, la asignación de los programas de reclutamiento, selección, capacitación, contratación, inducción al puesto, manual de bienvenida, programas de desarrollo y evaluación de desempeño. Todo eso representa cifras monetarias y todo eso se calcula. Y por último, el área de informática o de administración estratégica de la tecnología o de la información para la toma de decisiones. Hay un programa muy importante por ahí que se llama Customer Relationship Management, que quiere decir administración de las relaciones duraderas con el cliente. También aquí la logística es muy importante para distribuir las rutas de abastecimiento. Por eso veíamos la clase pasada que el cálculo en costos del lote económico, de los niveles de producción, el establecer el método de control o de manejo de inventarios, sea método de inventarios perpetuos o ser inventarios just in time, es vital, sobre todo si estamos manejando un presupuesto tipo ABC. El presupuesto también es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación de una empresa para la fabricación, para la distribución, para la comercialización de sus bienes o para el otorgamiento de sus servicios, dependiendo de la rama, el área en la cual que se desempeña esta empresa, si es micro, pequeña, mediana, grande, si pertenece o no a alguna cámara determinada. Entonces, todo esto se calculan las operaciones por mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, anualmente, periodos y condiciones de operación para ver los márgenes de financiamiento y para programar y proyectar los resultados esperados. El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la empresa en un periodo determinado, con una visión estratégica adaptada a las condiciones, a las necesidades, al mercado, a los recursos que hay a la mano en ese momento. Por eso una de las máximas de la planeación o un principio de planeación estratégica es que este no es rígido, es flexible y se debe de adaptar al cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un presupuesto de ventas, hay factores que se tienen que tomar en cuenta
para poder evaluar las cantidades monetarias proyectadas en los periodos determinados, y uno de esos factores es el cambio de política económica, el cambio en la política fiscal, el cambio en la economía, si es una economía pro crecimiento o pro desarrollo, el cambio en las condiciones de venta, en las condiciones de compra, en las condiciones de crédito. Por ejemplo, les decía yo ayer a mis estudiantes de bachillerato, es que el mundo ya cambió y nos adelantamos 10 años con esta pandemia, para bien o para mal. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la mayoría de las operaciones mercantiles y comerciales de las empresas, independientemente del tamaño que sea, ya son en su mayoría por comercio electrónico, por internet, por redes. La publicidad que se hace de las empresas hoy en día es más que nada por redes sociales, por plataformas digitales, y ya no usamos tanto dinero físico, sino más que nada ya hablamos del uso de una moneda virtual, de transferencias electrónicas, de transacciones bancarias, de manejar ¿cómo se llama? El SPAY, el token, la terminal punto de venta, los pagos de comercio electrónico por medio de PayPal, Amazon y demás. Los libros ya no son físicos, ahora son electrónicos. Y antes se enterraba a la gente, ahora se le incinera y se le guarda en un nicho en la casa. El mundo cambió de manera drástica. Por lo tanto, el empresario, dentro de una visión estratégica, debe de ser capaz de visualizar estos cambios que afectan, por supuesto, su nivel de ventas, su volumen de ventas, sus niveles de producción, su capacidad instalada, sus niveles de contratación de personal, su nómina, su pago de impuestos. Entonces, bueno, el empresario debe planear con conocimiento el tamaño de las operaciones, su nivel de ingresos, de costos, de gastos, con una mirada puesta en la obtención de utilidades a futuro, un margen de utilidad mediante el modelo del punto de equilibrio. Lo anterior con el apoyo, relación y coordinación sistemática de todas las actividades empresariales. Como bien sabemos, la estrategia es una combinación dinámica de actividades y planes y programas y procesos y políticas y una misión y una visión de largo plazo que permiten a la organización utilizar información estratégica como es qué está haciendo, qué no está haciendo mi competencia, la cadena de valor, calcular mi ventaja competitiva, delimitar mis factores claves de éxito para poder tener éxito en un mercado determinado. Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleva a cabo para lograr un determinado fin o misión. Como bien recordaremos, la visión, qué hago, a qué me dedico, para qué estoy aquí, cuál es mi razón de ser o de existir, y la visión, hasta dónde quiero trascender o hasta dónde quiero llegar, pudiendo empezar en el mercado, en un negocio, no sé, de la seguridad, vendiendo dispositivos para seguridad privada y terminando siendo en un futuro de largo plazo toda una agencia de distribución de distribución y prestación de servicios de seguridad privada, ¿no? Ahí la importancia de la misión y la visión, ahí la importancia de los valores o del decálogo de valores o la filosofía empresarial para conducirme con base a ello y que mi estrategia sea funcional. Conjunto de acciones planificadas de manera anticipada cuyo objetivo es alinear los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, tecnológicos y potencializar el uso de la empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento.
La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. La planeación estratégica es un ejercicio y establecimiento de objetivos de corto, mediano, largo plazo, principalmente de largo plazo, toma de decisiones que toman las cabezas líderes de la organización, los puestos o niveles directivos en coordinación con los puestos o niveles gerenciales, para mandatar a los puestos de carácter operativo que ejecuten ciertas tareas rutinarias, procesos, sistemas, y con base a ello que logren ciertos objetivos. Se ejerce como un plan de acción que conduce a alcanzar los objetivos establecidos en la política presupuestaria. ¿Cómo se relaciona la planeación estratégica y el presupuesto? Bueno, la planeación estratégica es la elaboración desarrollada y puesta en marcha de distintos planes operativos a nivel operativo. Recordemos que hay planes a 3 niveles: nivel operativo, nivel táctico gerencial y nivel directivo o estratégico. Por parte de las empresas o organizaciones con la intención de alcanzar los objetivos y metas planteadas. Define la dirección y el objetivo de una organización. Es importante definir la misión y la visión de la organización, establecer con claridad los objetivos económicos, sociales y organizacionales para poder plantear una estrategia de negocio clara, un business plan claro, con futuro, viable, factible, con probabilidades altas de éxito. Una estrategia de negocios es un plan de negocios a largo plazo que ayuda a alcanzar las metas y objetivos específicos. Fortalece a una empresa porque le permite mejorar su desempeño, logrando que la empresa llegue a ser más rentable, genere más capital, mayores niveles de rendimiento, de liquidez o de solvencia financiera. Eso también ya se evalúa más adelante con las razones financieras y un proyecto de inversión. Las estrategias de negocio motivan, informan, estimulan el cambio, hacen que tenga potenciales ganancias y éxito. La estrategia de negocio se debe incorporar día a día en la gestión de la empresa. Áreas donde necesitas mejora continua. Analizar mi competencia. Ventaja de la planeación estratégica. Se piensa en todas las actividades que se pueden realizar en el futuro. Se integran una serie de políticas y decisiones que los directivos pueden adoptar ante determinadas situaciones. Se fijan estándares en cuanto a la actuación futura. Se concretan actividades y se compromete al personal con el logro de las metas. Ahí viene un principio de dirección, unidad de dirección o unidad de mando. Y todo cerrar filas hacia el logro de un mismo objetivo, o en su defecto, todo cerrar filas hacia el logro de una meta, dejando los intereses personales y poniendo sobre ellos los intereses colectivos y de la organización. Ahí la importancia de la cultura financiera. El equipo de trabajo debe de tener un sentido y una dirección. Si el barco no tiene un sentido y una dirección, pues naufraga, colapsa, se viene abajo y hay cambios significativos en la organización. Incremento de la rentabilidad del negocio, incremento de la eficiencia operacional, decisiones de carácter ordenado con los objetivos claros, identificación de oportunidades, de amenazas, de fortalezas, de debilidades, mediante una matriz DAFO o FODA. Importancia del presupuesto. Sirve como una herramienta de planeación y control. Recordemos que la planeación y el control son los hermanitos siameses de la administración e inseparables. Y en medio de ellos está la dirección, que va a ser como que esa ancla que los va a engarchar y va a lograr que se coordinen por medio de la planeación y el control presupuestal. Al reflejar el comportamiento de la competencia y de los indicadores macroeconómicos o microeconómicos, análisis de la oferta-demanda, análisis de la inflación, análisis de las tasas de interés,
análisis de las cargas tributarias o reformas fiscales, tipo de cambio, si manejamos operaciones con el extranjero, etcétera. Depreciación del peso, en este caso. Estábamos viendo con analistas expertos que sí, efectivamente, en este gobierno se aumentó de manera significativa el salario, pasó de 80 a 140 en casi 2 años y medio. Pero por la crisis de la pandemia de la COVID, prácticamente ese incremento salarial se lo está comiendo la inflación y sigue sin alcanzarle al mexicano para lo mínimo indispensable en promedio, y pues la estrategia resultó fallida. Ahí habrá que ver en materia macroeconómica, microeconómica, alguna estrategia para controlar la inflación, que ya no sea no subir sueldos y salarios, porque este gobierno en su neodesarrollismo y política de bienestar social, pues ya no va de acuerdo con eso. Eso era como que en el neoliberalismo, ¿no? Controla los sueldos y salarios y haces incrementos raquíticos anuales de 2.50, 1.50, 3 pesitos. Insuficientes, ¿no? Una burla prácticamente para el trabajador común, un incremento salarial de esas proporciones. Entonces, bueno, y a eso súmale la situación del outsourcing, donde solo pagas un sueldo determinado y no hay prestaciones de ley, aguinaldo, vacaciones, primas de antigüedad, ninguna prestación laboral o social, pues se complica la cosa, ¿no? Entonces, bueno, sirve como una herramienta de planeación y control. El presupuesto sirve como una herramienta de planeación y control, permite reflejar el comportamiento de mi competencia, los principales indicadores macroeconómicos, en virtud de las relaciones con los diferentes aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa. Permite planear actividades para mantener en el mercado competitivo y lograr aminorar los riesgos. Siempre, siempre, siempre hay un riesgo al momento que hago una inversión financiera, bursátil, etc. Los grandes empresarios, los grandes oligarcas financieros capitalistas, siempre se debaten entre qué les conviene más, si abrir una empresa en donde tienen que pagar sueldos, salarios, establecer planeaciones estratégicas, pagar agencias de publicidad para dar a conocer un proyecto económico, un proyecto cultural, social, tecnológico, comercializar un bien o servicio, hacer una cadena de valor logística, o especular en bolsa. O en lugar de invertir en el país, invertir en otros países que son potencias mundiales, ¿no? A la larga, a esto nos ha llevado la globalización. Pero siempre, siempre tenemos claro que para que un negocio sea exitoso, antes que nada, debe de haber una demanda real, no ficticia. O si no la hay, ser capaz yo de generar esa demanda, con mi capacidad instalada, ser capaz de atender dicha demanda, que mi oferta sea atractiva. Por eso ahí debe de haber una buena estrategia de precio, de plaza, de promoción, de publicidad, de servicio postventa, de mix marketing. Y siempre va a haber un nivel de riesgo, ¿no? Pero el objetivo de contratar a un consultor de negocios o a un asesor financiero o a un corredor de bolsa o a un administrador para hacer un business plan es no eliminar el riesgo de la inversión, pero sí al menos disminuirlo. ¿Cómo? Haciendo el cálculo de los estados financieros proyectados a largo plazo, del punto de equilibrio, del flujo de efectivo, de los presupuestos de ventas, de los presupuestos de gastos, de costos, de producción, y sobre todo, muy importante, como lo veíamos en un caso hace unos días, calcular la VAN y la TIR. Valor actual real o valor actual neto de la inversión. Es decir, la inversión a 5 años la traigo a fecha actual y ver si todavía siguen números negros o rojos y si es rentable o no.
a una tasa de interés determinada. La tasa de interés la calculo con base a si es un préstamo bancario, si es un préstamo del gobierno, si es una aportación de capital de uno de los socios o accionistas, y calcular la TIR como mínimo, la tasa interna de retorno de la inversión a X años. También calcular las razones financieras puede ser una gran herramienta para ver si un negocio monetariamente es rentable o no. Calcular el grado de liquidez, el grado de solvencia, el nivel de endeudamiento, el nivel de apalancamiento financiero, la posibilidad de generar la estrategia de arrendamiento, etcétera. Todo eso son finanzas. Y el presupuesto es la gran estrategia de las finanzas, la gran arma, la gran herramienta. Objetivos del presupuesto: planear de manera integral y de manera sistemática todas las actividades que lleva a cabo la empresa en un periodo determinado. Controlar y medir los resultados de manera cuantitativa y cualitativa. O sea, sí voy a medir cantidades, pero también cualidades, ¿no? Porque ahí está el caso de la línea 12, digo, y perdón por tomarlo en cuenta, pero es lo de hoy. Ya salió el informe de la auditora privada francesa que dijo, se cayó, una, porque estaba mal hecho; dos, porque abarataron costos de producción; tres, porque hubo premura en su construcción, o sea, como que le surgía que se construyera y lo hicieron como que a la carrera y no le pudieron cuidado, delicadeza, esa calidad, ese tiempo de calidad, ese nivel de compromiso con los usuarios futuros. Dijeron, no, ya, hay que entregarlo para llevarnos los aplausos con un fin político. Hay que demostrar que los empresarios de México también son algo filántropos y son capaces de sacrificar sus ganancias por construir transporte público digno y de calidad para la Ciudad de México. Y pues ya, a ver qué pasa. Sabemos que incurrimos en actos de corrupción, de tráfico de influencias, de mano de obra barata, de insumos de baja calidad, pero ya si se cae o falla, hay a ver cómo lo arregla el político gobernante en turno. Mientras tanto, nosotros ya cumplimos. Entonces, sí está bien, es importante, como comentaba en clases anteriores, abaratar lo más que se puedan los costos de operación de producción de mano de obra barata, pero hay que tener cuidado porque en ello podemos perder los escrúpulos y pagar una miseria a los trabajadores o quitarles derechos laborales o meter material de baja calidad o por ahorrarnos una lana omitimos pasos, fases o procesos, ¿no? Y es lo que veíamos en la película de Gung Ho. Tenemos el tiempo encima, hay que entregar 15,000 autos, tenemos 14,400, no, tenemos 13,000 autos, nos faltan 2,000, vamos a echarle montón a ver si en una noche, haciendo trabajar a marchas forzadas a la planta productiva, teniendo el 100% de operarios produciendo, a ver si llegamos, ¿no? Ahí viene Sakamoto-san, ¿cuántas van? No, pues es imposible contabilizarlos, vamos muy rápido, ok. Y cuando vieron que ya tenían el tiempo encima, le dice a sus cuates o a sus seguidores, ¿saben qué? Nos faltan varios autos, vamos a tener que relajarnos un poco, vamos a tener que pasarnos por el arco del triunfo o omitir ciertas fases del proceso productivo, como ponerles motor y llantas y asegurar bien los asientos. ¿Y qué pasó cuando le quiso demostrar que hicieron trabajo en equipo, que se la rifaron, que la porquería de auto en la cual se subió se destartaló?
Algo similar, desgraciadamente, pasó con la línea 2, por trabajar bajo presión, por abaratar costos, por falta de escrúpulos, etcétera. Sucedió esa tragedia, ¿no? Y no es la única. Hubo otra de un centro comercial que parece ser que también construyó Grupo Carso, de Carlos Slim. Ahora que tembló en Tlalpan en el 2017, creo que se vinieron abajo 2 edificios. Uno de ellos fue una escuela del TEC de Monterrey, o una sede del TEC de Monterrey en la Ciudad de México, y un centro comercial. Entonces, carajo, ¿no? Cero y van 3, cero y siguen bastos, digo yo. Híjole, pues ya, ¿no? Es momento de hacerle una auditoría a ese tal Carlos Slim, así sea el hombre más rico de México, porque cómo está haciendo sus negocios. Entonces, bueno, por eso es importante llevar un control y una medición de los resultados de manera cuantitativa, monetaria, estadística, numérica, pero también cualitativa, de cualidades, qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo, si hay defectos o no hay defectos, para no entregar porquerías de obras. Y fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. ¿Qué ventajas tiene el presupuesto? Bueno, las veíamos. Obliga a la dirección a especificar y dejar en claro al equipo de trabajo cuáles son los objetivos de corto, mediano, largo plazo. Obliga a la dirección a analizar los probables problemas a futuro, de manera tal que se puedan identificar las desviaciones, las diferencias, hacer las correcciones y buscar varios planes o alternativas o caminos o vías de acción, plan A, plan B, plan C, para llegar a la solución de la problemática planteada. Dirigir el esfuerzo y la inversión hacia la alternativa más rentable de todas, sí, pero sin sacrificar horas hombre, sin sacrificar beneficios sociales del trabajador digno, y mucho menos sin sacrificar calidad de materia prima o de insumos o materiales. Hacer hincapié en la necesidad de coordinar entre todos los elementos de la empresa, determinar los recursos disponibles, seleccionar las decisiones que dejarán mayor beneficio a la empresa. Los presupuestos develan rápidamente las debilidades de una organización. Sirve como medio de comunicación, se aplican estándares en la determinación del presupuesto, proporciona las normas de funcionamiento que sirven de estímulo para obtener un mejor rendimiento, indica aquellas áreas faltantes de control, proporcionando datos que se puedan emplear para analizar las varianzas. Aquí entra la estadística. Calculo unas medidas estándares o establezco estándares de calidad, estándares de desempeño, y al comparar y hacer medición, pues veo si hay desviaciones o varianzas, y ahí aplico un modelo estadístico de medidas de tendencia, medidas de dispersión, para ver qué tanto se desvió, se sesgó, se dispersó la información o la meta o el logro de esta, y poder tener claro el margen de error. Lógicamente aquí en la línea 2 el margen de error pues fue como de un 40% o más. Digo, ¿cuántas líneas del metro se han construido y ya han pasado varios años y no se han caído? Y estas 5 años de su construcción se vino abajo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Indica aquellas áreas, ok, eso está. Estas varianzas sirven para plataforma para el estudio de las causas del problema. De manera constante se replantean las políticas cuando después de revisarlas y evaluarlas se concluye que no son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. Apoya la planeación adecuada de los costos de producción. Limitaciones del presupuesto, sí, también el presupuesto tiene una limitación, porque nunca va a haber presupuesto que sobre ni que alcance. El presupuesto solo es un estimado, no pudiendo establecer con exactitud lo que realmente sucederá a futuro. A lo mejor se requiere más recurso económico o financiero para un proyecto determinado,
El presupuesto no debe sustituir a la administración, sino solo es una herramienta dinámica que debe adaptarse a los cambios de la empresa. Su éxito depende del esfuerzo que se aplique a cada hecho o actividad. Se pueden poner demasiado énfasis en algunos datos provenientes del presupuesto. Esto puede ocasionar que la administración trate de ajustar o forzar a hechos falsos. Su ejecución no es automática, es necesario que el personal de la empresa comprenda la utilidad de esta herramienta. Clasificación del presupuesto. Según su flexibilidad, podemos tener presupuestos muy rígidos que no se mueven, estáticos o fijos o asignados, o presupuestos que sí tienen como que esa holgura de moverse, de ser flexibles, de variar, sobre todo en los costos de producción, porque recordemos que a mayor nivel de producción podemos llevar una economía de escala o podemos encarecer los costos o los podemos minimizar, depende. Según el periodo que cubre, presupuestos a corto plazo, presupuestos a largo plazo. Por ejemplo, un ejemplo de un presupuesto a corto plazo pudiera ser el pago de los sueldos y los salarios, la nómina, los gastos de instalación, pago de renta de luz, insumos. Y a largo plazo, probablemente una campaña de publicidad, de merchandising, probablemente un programa de personal de empowerment, probablemente un programa de cultura organizacional, no lo sé, probablemente un programa de control de inventarios. Según el campo de aplicabilidad en la empresa, de operaciones o económicos, financieros, tesorería y capital, según el sector en el cual se utilicen, públicos, privados, tercer sector. Según la flexibilidad, tenemos presupuestos rígidos, estáticos, fijos o asignados. Reciben esta denominación debido a que una vez efectuado, no es posible realizar ningún ajuste o modificación sobre el mismo. Por lo tanto, se tiene un control anticipado del comportamiento económico, político, jurídico, demográfico, donde la empresa tiene injerencia. Una vez alcanzado no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. Este tipo de forma de control da origen al presupuesto que se utiliza en el sector público. Presupuesto variable o flexible. Esta clase de presupuestos cuentan con la posibilidad de adaptación a las diversas cuestiones que se presentan en cualquier momento. El presupuesto flexible permite visualizar los ingresos, los gastos y los costos adaptados a la magnitud de operaciones comerciales y manufactureras. Según el periodo que cubre, presupuesto a corto plazo son aquellos ideados para solventar un periodo de operación determinado, regularmente de un año. Presupuesto a largo plazo, contrariamente a los presupuestos a largo plazo, son relacionados con el fin de cubrir un periodo extenso de tiempo y tienen en cuenta factores económicos tales como la generación de empleos, los niveles de seguridad, la creación de infraestructura, el fomento al ahorro, el fortalecimiento de mercado de capitales, la capitalización del mercado financiero, etc. Las grandes empresas utilizan este tipo de presupuesto cuando inician un proyecto de inversión en actualización tecnológica, aumento de la capacidad instalada de la planta productiva o crecimiento de mercados o entrada a nuevos mercados. Según el campo de aplicación de la empresa, de operación o económicos, incluye el presupuesto de todas las actividades para el periodo siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de resultados proyectado, donde ¿qué voy a reflejar? Ingresos, egresos, ventas menos costos de ventas, igual a utilidad o pérdida bruta, menos más, gastos financieros, productos financieros, gastos de operación, gastos de venta, gastos de distribución, gastos de instalación, etcétera, impuestos, ICR, PTU, para poder llegar al final a la pérdida o utilidad neta, que es lo que ya me puedo quedar como empresa y puedo repartir como dividendos entre mis socios y accionistas. O si así se decide en una junta de consejo, reinvertir directamente en la empresa. Dice Carlos Kazugosaka, dueño de Yakult México: ya sé que no voy a vivir de un saludo,
ni de un sándwich de aire. Porque en Japón se tiene la cultura de que la empresa es como un bebé. Se le mete una incubadora y se le deja que se desarrolle todo su cuerpecito, que oxigene, que respire, que empiecen a generarse los latidos del corazoncito. Y durante 5 años no se le quita ni un dedito, ni una manita, o sea, no se le aborta, hablando de una analogía. Se reinvierte, todo es reinversión, todo es reinversión. No te digo que no te pagues un sueldo, págate un sueldo digno, pero tampoco lo sangres. O sea, no porque a los primeros años de la inversión veas que ya salió un buen billete, ya te compres un auto de lujo, ya desvíes fondos a viajes de placer con la familia, con la pareja, con la novia, no sé, porque eso no es parte del negocio. Y ese es el error que cometen muchas empresas mexicanas que no saben diferenciar entre esto es de la empresa y esto es de la familia. Esto es un presupuesto personal o un presupuesto familiar, y esto es un presupuesto empresarial. Y mezclan gastos. Este es un teléfono de uso personal, entonces ¿por qué lo metes a la cuenta de la empresa? Este es un auto de uso personal, entonces ¿por qué lo metes a la cuenta de la empresa? Me fui de viaje de placer a Acapulco, a Huatulco, a Xel-Há, a Cancún, y fue un viaje de placer porque me gradué. Ok, pero no va en la empresa. Si fue un viaje de negocios para ir a buscar socios, accionistas, proveedores, competidores, hacer alianzas estratégicas, probablemente sí se pudiera meter, ¿no? Pero si no, pues no. Entonces dice, presupuestos de operación económicos, incluye presupuesto de todas las actividades para el periodo siguiente, al cual se elabora, cuyo contenido a menudo se resume en estados de resultados proyectados. Por ejemplo, presupuestos de ventas, de producción, de compras, uso de materiales, mano de obra, gastos operacionales, gastos de venta, gastos de administración. Permítame tantito. Te buscan que te traigan un paquete. Ponte tu cubreboca. Ya, disculpe. Ajá. Según el campo de aplicación de la empresa, hay presupuestos financieros que incluyen el cálculo de las partidas y o rubros que inciden fundamentalmente en el estado de la posición financiera. Por ejemplo, el presupuesto de caja, de tesorería, de capital de trabajo, de flujo de efectivo, erogaciones capitalizables. Presupuesto de tesorería es igual a presupuesto de caja o efectivo. Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. Consolida transacciones relacionadas con la entrada de fondos, ventas al contado, recuperación de cartera, ingresos financieros, recuperación de inversiones, dividendos, etc. O con la salida de fondos, pago a proveedores, amortizaciones de créditos, pago de nómina, pago de impuestos. Presupuesto de flujo de efectivo de caja. Consiste en el cálculo anticipado de las entradas y salidas de efectivo cuyos objetivos básicos son conocer el comportamiento de los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas para invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. Identificar el comportamiento del flujo de dinero por entradas y salidas, inversiones y financiamiento, y establecer un control permanente sobre dichos flujos. Evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y de pago, fijar políticas de dividendos de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un presupuesto efectivo o caja. Ventas del periodo, cobros a clientes, otros ingresos, total de efectivo disponible, egresos, desembolso por compra, desembolso de mano de obra directa, desembolso de gastos de fabricación, desembolso por gastos de administración, desembolso por gastos de venta, desembolso por pasivos a corto y largo plazo, compra de activo fijo.
egresos totales, saldo mínimo de efectivo, total de efectivo necesario. Financiamiento, préstamos, colocaciones, pagos, retiros de colocaciones, intereses, gastos, intereses ganados, financiamiento neto, saldo final de efectivo. Según el campo de aplicación de la empresa, puede haber presupuesto de erogaciones capitalizables, el cual controla las diferentes inversiones en activos fijos, como inversiones de adquisición de terrenos, la construcción o ampliación de edificios y la compra de maquinaria y equipo. Evalúa alternativas de inversión posibles, permite conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo. Es importante tomar en cuenta el factor inflacionario en este tipo de presupuesto. En el caso de, si fuera el caso de la inversión de un activo en el dólares, se debe tomar en cuenta el tipo de cambio. Concluido el proyecto, se realiza una gestión de lo presupuestado con los valores reales. Según el sector en el cual se utilice, presupuestos públicos, que es lo que usa el gobierno, son propios del Estado, el municipio o las empresas descentralizadas. En esta clase de presupuestos calcula la cifra necesaria para cubrir las necesidades de tipo social y a partir de este se realiza un modelo con el propósito de crear los ingresos suficientes, cuantificando los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, las inversiones en proyectos de apoyo a la iniciativa privada, puentes, vías de comunicación termoeléctrica, como la línea 12, como el Tren Maya, como las refinerías, como el aeropuerto, como las carreteras rurales, amortización en la banca internacional, obras de interés social, escuelas, centros de salud, centros hospitalarios, etc. Según el sector en el cual se utilice, privados, que es el que nos interesa más que nada. Inversión, inversamente a los públicos, en el presupuesto privado, primero se calculan los ingresos y a partir de estos se realiza un plan estratégico para su distribución. ¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto base cero y un presupuesto ABC? El presupuesto base cero es el que se utiliza en los gobiernos o empresas, digo, en los gobiernos o países, en el Estado, porque primero ven qué voy a gastar y después cuántos impuestos le voy a cobrar al ciudadano por agua, por predio, por recibo de nómina, por usar productos de lujo suntuarios, por tener mascotas, por tener ventanas, por tener un negocio, por viajar al extranjero, por salir a la calle, por respirar, por caminar, por lo que se pueda. Digo, es una exageración, ya sé que, ay, maestro, ventanas. En la época de Santana ya no sabían de dónde sacar presupuesto y empezaron a inventarse esta situación de que se iba a cobrar por el número de puertas y ventanas que tuviera la gente, y la gente tuvo que empezar a hacer modificaciones en sus casas, y una de dos, o usaba puertas como ventana o viceversa, pero quitaba una para pagar menos impuestos. Y también se empezaba a cobrar el impuesto, sobre el número de animales que se tenían. En algún momento Enrique Peña, en algún momento Vicente Fox Quesada quiso llegar a cobrar impuestos por leer libros, por comprar medicinas y por comprar alimentos. O sea, la locura. Y Peña Nieto pues no se quedó muy corto porque en algún momento quiso poner un cobro de impuestos por mascotas. Yo tenía 3, imagínense, porque decían que eran bienes de lujo, cuando pues, son animalitos que pues ahí alegran la vida o pues por gusto los tiene uno, ¿no? Entonces, bueno, en este sexenio de Obrador se aumentaron los impuestos por uso de plataformas digitales tecnológicas, se aumentaron los impuestos por uso de entretenimiento por internet, cable, plataformas, Netflix, Amazon, etcétera, ¿no? Que el presidente dijo, no, a ver, no se confunda, yo no estoy subiendo impuestos, porque mucha gente le reclamó, oiga, usted dijo que no iba a haber impuestos en su sexenio, y usted ya no es obrador, es hablador, porque no cumple. No, a ver, yo le estoy pidiendo a las empresas prestadoras terciarias, intermediarias de esos servicios privados,
que paguen esos impuestos. Pues sí, pero ellos te lo van a trasladar a ti como consumidor por medio del precio de venta. Sale la misma gata revolcada. Entonces, bueno, en la empresa no. En el gobierno primero vemos de dónde sacamos impuestos y luego en qué no lo gastamos, ¿no? En la empresa no. En la empresa primero vemos cuánto vamos a vender o cuánto estipulamos vender o cuántas entradas esperamos tener, y bajo ley de oferta y demanda y un plan de negocios proyectamos en un análisis de oferta y demanda, competencia, ventaja competitiva, etcétera, cuál es nuestra capacidad instalada, cuál es nuestro nivel de oferta, y buscamos la armonización, ¿no? Entonces es más complejo. Según el sector en el cual se utilice, por ejemplo, en el privado, primero se calcula de dónde se van a obtener ingresos, y a partir de esto se analiza un plan estratégico para la distribución de los mismos. Los utilizan las empresas privadas en la planificación de actividades organizacionales. Tercer sector, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que prestan un servicio para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Hacen una planeación por planes y programas y proyectos. Localizan los fondos por medio de donativos. Hacen un presupuesto de gastos operacionales. Hacen un control de indicadores financieros y no financieros. Establecen una estructura organizacional de acuerdo a los planes y proyectos a desarrollar. Esto también ya fue muy castigado. Había muchas asociaciones civiles que se dedicaban a cosas, a diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, muchas de las guarderías que se cerraron en este sexenio, bueno, en lo que va de este sexenio, estos 2 años y medio, fueron guarderías que manifestaban, es que tenemos 1000 niños, y vas y haces una auditoría, y nada más hay 200. ¿Qué hubo, y los otros 800? Ah, es que no vinieron hoy. A ver, entonces me estás pidiendo recursos para 1000 usuarios, y resulta que nada más tienes 200, o sea, me estás viendo la cara, y empezaron a haber programas y fideicomisos que no estaban siendo operados de manera ética, de manera correcta, y por eso los empezaron a cancelar. Ajá. Aunque ahí, desgraciadamente, por decirlo de una manera, pagaron justos por pecadores, porque como que no evaluaron bien todos los fideicomisos, ¿no? Se la sacaron con que todos están corrompidos, todos son una bola de tranzas, todos son unos deshonestos, les cortamos, les cerramos la llave a esos fideicomisos, y háganle como quieran. Entonces, bueno, también fue un error. Procedimiento para la realización del presupuesto. Ahí viene lo bueno. La implementación de un presupuesto implica un compromiso por parte de la organización y de los involucrados. Director general, presidente de consejo, gerente de las áreas estratégicas, accionistas, etcétera. En las diferentes etapas del ciclo presupuestal se deben conocer los niveles jerárquicos, las características de la empresa, su prestigio, sector mercantil, canales de distribución, sus coeficientes de eficiencia de productividad, el entorno económico que enfrentan, el entorno social, el entorno político, el entorno tecnológico, especificar los formatos a utilizar en el presupuesto, recepción y suministro de la información, etc. Etapas en la preparación de un presupuesto. Preinicio. ¿Por qué necesito hacer un presupuesto? ¿Para qué? Voy a lanzar al mercado un nuevo producto, voy a rediseñar un producto, un servicio, o cuál es la causa, motivo, razón por la cual es necesario elaborar un presupuesto, ya sea de producción, de ventas, de compras, de gastos, de inversión, de flujo de efectivo, etc. Lo elaboro con la ayuda de los conocimientos básicos que como administrador debo tener de contabilidad, apegado, por supuesto, a las normas de información financiera. El contador elabora el presupuesto y el administrador lo ejecuta, pero el administrador debe tener noción de cómo fue elaborado o cuáles son los rubros o las cuentas
que integran a ese presupuesto. Tiene que tener muy claro a qué se refiere un activo fijo, un pasivo, un circulante, un no circulante, una cuenta de mercancías, de inventarios perpetuos, un sistema de inventarios perpetuos, un sistema de costos históricos, de costos estándar, para poder ejecutar, llevar una buena dirección del presupuesto y en consecuencia lógica un buen control de este, para finalmente evaluar si el presupuesto se ejerció con base a lo planeado, o si hubo desvíos de recursos, fraudes, si se maquillaron cifras. Y digo, desgraciadamente pasa mucho esto. Enron es el caso de fraude financiero más conocido hasta la fecha del día de hoy. Y hasta hicieron una película como que chusca cómica para que la gente agarrara la onda, pero sí para que se dieran cuenta cómo este fraude gigantesco financiero de la empresa norteamericana Enron cambió radicalmente la vida de millones de estadounidenses, principalmente los que se dedicaban a correr bolsa en esa empresa, a ser agentes financieros, asesores de seguros y fianzas, etcétera, y quedaron en la calle. Hay una película por ahí que se llama Las locuras de Dick y Jane, donde sale Jim Carrey y trata de que él es un corredor de bolsa y lo van a ascender a gerente de zona, pero lo ascienden a gerente de zona y a él explota la bomba del fraude financiero y el gerente del director general se da la fuga en un helicóptero y a él le revienta la bomba y entonces él cae en una situación paupérrima de vida. Estaba decorando su casa, le estaba metiendo pasto afuera a su casa, pues tuvo que cancelar ese servicio, le cortaron el internet, le cortaron la luz, tuvo que cancelar a su trabajadora doméstica, tuvo que sacar a su niño que iba en una escuela privada y meterlo a escuela pública, incluso se tuvo que ir a trabajar con los mojados o ilegales porque no tenía trabajo. Y pasa muchas peripecias hasta que al final se encuentra con otro cuate que fue cómplice del defraudador y le dice, a ver, tú ven acá, ¿qué pasó? ¿Por qué me botaron por qué dejaron que la bomba financiera del fraude explotara en mis manos y fueron bien gandallas y se dieron a la fuga? No, es que la neta yo no fui, fue el otro. Ah, pues ahora se la vamos a voltear. Y precisamente por medio de un fideicomiso, lo engañan y lo hacen firmar un fideicomiso para el rescate de los trabajadores y de los ahorradores y accionistas de esta empresa. Como esas, hay muchas, ¿no? Por eso es importante el código de conducta de los administradores, el código de ética de los contadores, para poder hacer números reales, declaraciones de impuestos reales, evitar la evasión fiscal y demás, ¿no? Bueno, ¿qué es la preiniciación? Recopilación de la información, conocimiento del funcionamiento operativo y financiero de la organización para poder determinar y analizar las estrategias, las opciones de crecimiento para el logro de los objetivos generales y específicos. Planear las acciones para el cumplimiento de los objetivos deseados con base en los recursos que se tienen. Análisis de factores sociales, culturales, demográficos, políticos, económicos. Es muy importante. Por eso un administrador debe de saber un poquito del tema social, del tema cultural, del tema político, del tema demográfico, del tema económico, para poder ser capaz de identificar esas oportunidades y esas amenazas, ¿no? Para poder identificar las fortalezas y debilidades en cada una de sus áreas funcionales. Ver la fijación de objetivos a corto y largo plazo, definición de estrategias políticas y normas, revisión de planes operativos, difusión con el personal de la empresa. Etapas de la preparación del presupuesto, elaboración. Una vez planteadas y delimitadas las expectativas de la organización, se toma en cuenta los planes aprobados por la organización en cada uno de los niveles jerárquicos. Dichos planes se expresan en unidades monetarias cuantitativas para el periodo presupuestal de manera precisa, concreta, evitando imprecisiones que impidan su correcta ejecución. Se debe de preparar el programa operativo de ventas, de producción,
de costos, de gastos, de personal. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hacemos un programa de unidades que se van a requerir o que se van a consumir. Horas hombre, horas máquina, nivel de inventarios, y luego lo multiplicamos por los valores, el precio, o el costo, o el gasto, y ahí entonces ya tenemos nuestro presupuesto de ventas, presupuesto de producción, gastos financieros, presupuesto de sueldos y salarios, nómina, preparación de programas financieros, de flujo de efectivo, de financiamiento, de inversiones, conversión de los programas a presupuestos. ¿Qué es un programa? Un conjunto de actividades concatenadas entre sí que se deben de llevar a cabo en un tiempo determinado. Tengo un programa de producción de X unidades de autos, 15,000 autos en un mes, ahí está mi programa. ¿Con qué mano de obra? ¿Con qué planta productiva? Bueno, pues se calcula. ¿Cuánto le voy a pagar a cada obrero? Pues lo menos posible, ¿no? Porque como veíamos en la película que decía, ya tenemos trabajo, ya abrieron la fábrica de nueva cuenta, sí, pero ganabas, no sé, por decir una cantidad, $8 el día o la hora. Ahora vas a ganar 5. ¿Qué? Esa es la condición para abrir la planta. Y no vas a fabricar 13,000 autos con todos tus compañeros, vas a fabricar 15,000 en un mes. Si lo logras, hay pleno empleo y hay recontratación de personal. Si no lo logras, adiós, nos vemos, nos regresamos a Japón, y pues si la planta quiebra, nosotros lo intentamos, pero no se pudo. Aquí el que cometió el error fue el líder, porque no dejó las cosas claras, no dejó el presupuesto o el programa de producción claro. Les hubiera dicho desde un principio, ¿sabes qué? Pues está canijo porque ya cerraron pizzerías, barberías, tiendas departamentales, prácticamente esta comunidad de Handeville vive en un 60%, 70% de la fábrica de automóviles, de la actividad de ensamble de automóviles. No tenemos de otra, hay que cerrar filas, hay que partirnos el alma y lograr la nueva meta de los japoneses, 15,000 autos en un mes sin defectos. No va a ser fácil, vamos a tener que cambiar malos hábitos por bueno. Esa chamba no la hizo. Y ya vimos todo el desastre que pasó. Revisión de los informes, preparación del informe para la gerencia, revisión del informe, análisis e implicaciones de los objetivos, metas, desde el punto de vista financiero. Ejecución, puesta en marcha de los planes. Todas las áreas de la organización tienen la encomienda de dar seguimiento a los objetivos y metas planteados en el presupuesto, de acuerdo a sus deberes y responsabilidades. Por eso se llama presupuesto por áreas y niveles de responsabilidad, o presupuesto ABC. Asignados, y que todos los implicados atiendan el presupuesto de manera oportuna y precisa. Asignación de recursos, puesta en marcha y supervisión por cada jefe del departamento, que aquí también vimos algo bien interesante en la película de Fábrica de Locuras o de La Carga Gung-Ho, que les empezaron a poner videocámaras de vigilancia hasta la hora de comida. Y estos cuates se quedaban así, ¿y ahora? ¿Estos qué les pasa? O sea, ¿me van a vigilar? Todavía que no me dejan escuchar música, echarme mi cigarrito, irme a leer mi periódico al baño, porque eran horas hombre muertas, o tiempos de, ¿cómo se llaman? Pues sí, se llama así, tiempos muertos, tiempos no productivos. ¿Me van a vigilar con videocámaras? Sí, para aumentar los niveles de producción y eficientar el costo hora hombre y prorratear de mejor manera esos egresos, gastos, costos. Se debe hacer un informe de ejecución del proyecto y se hizo, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Cuando empezaron a salir los errores, cuando despidieron a un trabajador y le convirtieron en barrendero, y pensaba que fue porque le dio una zancadilla en el juego de béisbol a un japonés, y no, era porque ese tipo, bueno, ese trabajador tenía el mayor número de defectos, el mayor número de errores, y le representaba gastos excesivos en horas hombre desperdiciadas. Entonces, ahí se aplica un control presupuestal, se generan informes parciales por áreas, por líneas de autoridad y responsabilidad, para poder comparar los resultados de la operación con los datos presupuestados.
Si no estamos saliendo del presupuesto y este amigo nos está haciendo gastar más dinero del que teníamos presupuestado, nada más por su cerrazón y su actitud nada asertiva, nada resiliente, nada tolerante, nada empática, nada proactiva, de ensamblar como se le dé la gana las carrocerías del auto, ¿sabes qué? Me sales más barato barriendo. Te voy a seguir pagando lo mismo, pero voy a poner en tu puesto a alguien más competente, más eficiente, más capaz, menos rebelde, que se alinee más al sistema de trabajo y que cumpla lo que queremos. Y para que no digas que nos vas a demandar por sindicato y eso, bueno, te vamos a bajar a un puesto de barrendero con el mismo sueldo. Comparar los resultados de la operación con los datos presupuestados, lo anterior con la finalidad de determinar las posibles desviaciones del presupuesto y de la toma de decisiones o de las metas, ¿no? Que fue lo que vimos al final de la película. Eran 15,000 autos, vamos a contarlos, 14,496, faltan 4, son una bola de fracasados, no cumplieron la meta, esto jamás será una fábrica japonesa. Y ya vimos todo lo que hizo John Stevenson para convencer a Sakamoto-san de, no, sí, no, pero a ver, aguante, o sea, no de la noche a la mañana va a ser una fábrica japonesa, nosotros reconozco que teníamos malos hábitos, que tenemos que aprender mejores hábitos de ustedes, pero no es fácil, es un choque de culturas, agarre la onda. Pero Sakamoto-san no veía tanto esa parte humana, él veía sus números, dice, no está haciendo negocio, mejor cierro esta planta, los números no me están dando, me está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, me está saliendo carísimo el ensayo-error en esta planta. No, cierro, jamás será una fábrica japonesa, OPS, tranquilo, o sea, sí, son importantes los números, el presupuesto, los costos, las inversiones, pero aguante tantito. ¿Qué onda con el liderazgo? ¿Qué onda con la gestión del talento humano? ¿No? Entonces, como que se combinan. Esa película me encanta porque transversaliza muchas áreas de la administración. Nos permite, si hay desviaciones en el presupuesto, en los gastos, en los costos, si hay merma, si hay desperdicio, tomar decisiones en manera oportuna y aplicar un control correctivo o preventivo, según sea el caso. Nos permite definir técnicas a seguir para identificar problemas y desviaciones. Por ejemplo, ahí podemos aplicar un diagrama de Kaoru-Ishikawa o de diagrama de espina de pescado, causa-efecto, ¿no? De la baja productividad, del exceso de desperdicios, donde la cabeza sería ¿por qué hay tantos desperdicios y tan baja productividad en los trabajadores de la fábrica de automóviles en Huntsville, en Estados Unidos, Pensilvania? Y arriba, las espinitas de arriba serían las causas, y las espiguitas o espinitas de abajo serían los efectos. Y así hacemos un análisis, un comparativo de lo real con lo presupuestado. O también podemos aplicar otra medida de control, como es un análisis estadístico del margen de horas improductivas, del margen de desperdicio, y seguramente lo hicieron, por eso tomaron esos cambios tan drásticos, así de, a ver, análisis y explicación de las desviaciones, implementación de medidas correctivas o modificación del presupuesto cuando esto sea necesario. Etapas de preparación del presupuesto, evalúo. Al término del periodo presupuestal se elabora un informe final sobre el cumplimiento del presupuesto, los resultados, consecuencias de las desviaciones con respecto a las decisiones tomadas. Lo anterior ayuda a conocer los errores, desaciertos que impidieron el cumplimiento del presupuesto y lograr el desarrollo de alternativas o cursos de acción que permitan el cumplimiento de las metas del presupuesto, de las expectativas para él o los próximos periodos. Análisis crítico de los resultados obtenidos. Elaboración de informes globales, identificar causas-efectos, expectativas para periodos siguientes. Presupuesto maestro. Expresa los planes operativos y financieros de la organización para un periodo determinado e incluye conjunto de estados financieros presupuestados. Básicamente, balance general, estado de resultados, estado de cambios y variaciones en la situación financiera y estado de flujo de efectivo como mínimo, para poder tener un panorama contable, financiero,
de cómo va la empresa, va bien, va mal, es negocio, no es negocio, es rentable, no es rentable, niveles de endeudamiento, niveles de liquidez, niveles de solvencia, ¿no? Porque ya cuando tenemos una empresa donde tenemos que estar pidiendo prestado dinero a un banco para pagar la nómina, algo está muy, pero muy mal. Las ventas son el motor de todo negocio. Con la pandemia de la COVID-19 se cayeron las ventas de miles de negocios y de empresas. Quizá por eso se está llamando a reaperturar, a arriesgar un poquito el pellejo y reactivar la economía. No sé qué factura a largo plazo vayamos a pagar. Espero no sea muy cruda ni muy dura o cruel. Pero pues ahí andamos, ¿no? Por ejemplo, ya se habían reabierto escuelas y ya Ciudad de México volvió a semáforo amarillo y ya van a cerrar otra vez escuelas en Ciudad de México. Cuando aquí en Estado de México, casi a regañadientes nos están obligando a regresar en contra de nuestra voluntad. Yo lo llamo un regreso voluntario forzoso, porque por un lado tu sindicato te dice, el regreso es voluntario, puede seguir usted trabajando en plataformas online, puede seguir buscando a sus estudiantes por WhatsApp, tecnologías. Se le pide de la manera más atenta que considere usted regresar a aulas para tener contacto con aquellos estudiantes que no tienen TICs, pero es voluntario. Entonces, si es voluntario, ¿por qué me hacen firmar un documento donde yo reconozco que regreso de manera voluntaria? No tiene congruencia. Entonces, ahí tiene que venir una lucha sindical, un reclamo de derechos magisteriales, no sé, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto maestro es considerado la culminación del proceso de planificación donde se incluyen distintos aspectos como son la producción, las ventas y las compras. Sirve de herramienta a las organizaciones para llevar a cabo una planificación presupuestaria. Los presupuestos están relacionados e interconectados, o sea, van concatenados, van de la mano uno con otro, ¿no? O sea, no puedo hacer mi presupuesto de ventas si no tengo primero mi presupuesto de producción, porque no tengo mi capacidad instalada, entonces no sé cuánto puedo producir, cómo voy a saber cuánto puedo o cuál es lo máximo que puedo llegar a vender en un periodo contable. Pues no. Regularmente coincide con el periodo fiscal de la empresa, que es de un año, y se puede desglosar de manera mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, no sé. Ya depende de cada quien. Presupuesto operativo. Son los presupuestos que tienen que ver con la parte operativa normal de la empresa, desde la producción hasta los gastos que se relacionan en ofertar el producto o servicio. Se relacionan con las actividades de generar ingresos, costos, gastos y su resultado final, lo cual se refleja, por supuesto, en el estado de resultado. Presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de materiales, presupuesto de compras de materiales, presupuesto de mano de obra directa, indirecta o global, presupuesto de otros cargos indirectos por concepto de fabricación, presupuesto de costos de producción y de ventas, y presupuestos de gastos operativos, prácticamente ventas y administración. Benchmark. ¿En qué consiste? Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos y servicios y procesos de trabajo en las organizaciones reconocidas como representantes de las mejores prácticas. Es el proceso continuo de medir producto, servicio y práctica contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Analiza las estrategias más efectivas de la competencia para adaptarlas, mejorarlas y aplicarlas a mi negocio. O sea, no es un copión, no es un copiadero de ¿qué está haciendo bien esta empresa? Voy, se lo copio y lo implemento en mi empresa. No. ¿Qué está haciendo bien esta empresa? Voy, analizo el modelo, lo mejoro y lo implemento en mi empresa, ¿no? El benchmarking no es espionaje rápido, solo recoger información, copiar, imitar. Es una investigación profunda, es aprender. Pasos.
Conocerme a mí mismo como empresa, misión, visión, valores, mis estrategias, mis alcances, mi FODA, mis fortalezas, y luego conocer a la competencia, hacer un estudio profundo de mi competencia. ¿Qué es importante saber para hacer un benchmarking administrativo y que implícitamente en esa mejora administrativa pues vaya una asignación presupuestal para funciones, tareas, roles, responsabilidades dentro de un presupuesto ABC? Saber qué hacen, cómo lo hacen y cuál es la razón, causa o motivo o circunstancia por la cual esta empresa, que es mi competidora o la empresa líder y a la que le ando pisando los zapatos, está a la vanguardia en el mercado. Funciones de apoyo. Permiten mejorar el desempeño organizacional, permiten asignar mejor el presupuesto de ingresos, permiten estandarizar mejor la operatividad de los costos, son indicadores de producción, son indicadores de control de calidad, permiten tener más claras las estrategias, permiten implementar los procesos productivos. También podemos trabajar por un modelo administrativo de administración por objetivos o APO, que es la técnica en la que se establecen de manera básica, concreta, concisa y objetiva las metas, él y las responsables de su cumplimiento y las fechas límite, donde hay que regir y o gobernar por medio de metas. La meta lo es todo, y generalmente ya la mayoría de las empresas hoy en día trabaja por objetivos, y generalmente te dice, estos son los objetivos que tienes que cumplir. Si los cumples, pues vas a poder seguir operando en tu puesto de trabajo, tu gerencia, tu área estratégica, tu dirección de zona. Pero si no, muchas gracias, la empresa ya no requiere de sus servicios y consiguen otro que te va a reemplazar. Por eso es importante siempre estar a la vanguardia en las tendencias o enfoques modernos de gestión o de administración. Es formal, precisa y concreta. Técnica de apoyo de la APO, a través de manuales de operación, de procedimientos, a través de la descripción clara de tareas, responsabilidades, políticas de operación, normas, funciones, a través de un sistema de control interno, que es un tema aparte también que se relaciona, a través de un sistema de control presupuestario, a través de aplicar la máxima, y ahora sí que la maestría de la administración, aprender a hacer auditorías contables, auditorías administrativas y auditorías integrales. Oír, escuchar, supervisar, evaluar, medir cómo va el desempeño de la empresa a través de diferentes técnicas y procedimientos que deben de aplicarse para evaluar la APO. Misión de la APO es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa o una organización por medio. Tenemos clara nuestra misión, sé lo que pretendo cumplir en su entorno o sistema social como empresa, sé lo que pretendo hacer, sé para quién lo voy a hacer. Visión es una exposición clara que indica hacia dónde quiero dirigir a mi empresa en los próximos 5 años, en una visión estratégica, a través de un análisis FODA, a través de una estrategia de APO, de benchmarking, de cultura organizacional, de reingeniería financiera. Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se debe convertir tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, la aparición de nuevas condiciones de mercado. Políticas. Las políticas de la organización son guías para orientar la acción, son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de la organización. Son criterios generales de ejecución para auxiliar al logro de los objetivos y facilitan la implementación de estrategias. A ver, pero profesor, ¿qué tiene que ver una política con el presupuesto? Mucho. Política de compra, política de venta, política de crédito, política de financiamiento, ¿no? Un cliente pagadero, totalero, nos puede estar pidiendo un crédito por arriba de nuestra política. Hay que ver si el presupuesto y la empresa soporta ese nivel de crédito. Importancia de las políticas: motiva y estimula al personal al dejar a su libre capacidad el derecho
acierta toma de decisiones, facilita la delegación de la autoridad, evita pérdidas de tiempo a los superiores al minimizar las consultas innecesarias por parte de los subordinados, otorga un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas actividades, proporciona uniformidad y estabilidad en las decisiones, indica al personal cómo deben actuar en sus operaciones, facilita la inducción del nuevo personal. Los manuales de organización también son una gran herramienta. Saber la capacidad instalada y gestionarla también es otra gran herramienta, porque sé cuáles son mis niveles máximos de producción que puedo llegar a alcanzar. Y bueno, ya para concluir, vamos a ver rápidamente un presupuesto, cómo se arma. O sea, a partir de nociones básicas de contabilidad. Elaborar el presupuesto de ventas de una empresa comercializadora, empresa que se dedica a la compra y venta de determinado producto, para el periodo de los 4 primeros meses del año. Los datos que tenemos son los siguientes. Se pronostica vender 300 unidades para el mes de enero y un aumento del 10% a partir de febrero. Esos son los cambios económicos, inflacionarios, de volumen de ventas que se deben de tomar en cuenta como factores de la elaboración del presupuesto. El precio de venta de este producto es de $20. El cobro de las ventas se va a realizar el 60% al contado y el 40% a crédito a un plazo de 30 días. ¿Qué tengo aquí? Políticas de crédito, políticas de venta, políticas de cobranza. Se pronostica comprar mercancía por 310 unidades para el mes de enero y aumentar 10% a partir de febrero consecutivamente. El precio de compra es de $15. Ok, entonces si soy una empresa que no se mete con rollos de producción, no tengo costo de producción de lo vendido, solo costo de venta. Acuérdense, si tenemos costo de producción de lo vendido, tengo que calcular el costo total de producción, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, ¿no? Pero compro y revendo nada más, dice que soy una comercializadora. Ah, ok. ¿Cuánto me costó adquirir la mercancía? Le agrego un margen, un porcentaje de utilidad y ahí tengo mi precio de venta. Entonces, bueno, aquí se ve muy claramente, si el precio de venta final de mis productos comercializados son $20 y me cuesta adquirirlo $15, pues le gano $5 por unidad. Así de sencillo. Los proveedores permiten pagar la mercadería a políticas de pago, políticas de crédito, pero no crédito bancario, financiero, sino crédito con proveedores. Los proveedores son los que me dan crédito a la confianza, a la palabra. De igual manera, la cuenta de clientes para nosotros es las personas a las cuales les vendemos mercancía confiando en su palabra de que nos van a pagar, ¿no? Claro, eso nunca es suficiente, por eso en algún momento existían las letras de cambio que ya son obsoletas, pero hoy en día existen los pagarés, que ahí es donde se puede castigar o sancionar un interés determinado, capitalizable, no capitalizable, interés compuesto, interés simple, generalmente interés simple porque, el interés simple no es recomendable porque es un solo interés en una sola exhibición, y el interés compuesto es más recomendable porque es capitalizable y es generar, por así decirlo de manera sencilla, cobro de intereses sobre intereses en periodos determinados. Entonces, ahí al cliente ya no le va a convenir, porque va a decir, no, pues si me tardo más en pagar, los intereses me van a comer, entonces mejor pago lo más inmediatamente que pueda. Y si no hay penalización, pues pago lo más que pueda, ¿no? Porque a veces también hay empresas que si pagas de más o pagas antes de tiempo, ¿qué crees? Te penalizan. ¿Por qué? Porque le estás coartando el negocio. Para ellos no hay negocio que le pagues totalmente, los totaleros, para ellos el negocio es que les pagues pian pianito, poco a poquito. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos políticas de venta, políticas de crédito, políticas de cobranza. Los proveedores permiten pagar la mercadería el 50% al contado y el 50% restante a crédito a 30 días. Se estiman gastos por remuneraciones de personal administrativo. Aquí empieza el prorrateo. Es la nómina. Pero ojo, una cosa es lo que le voy a pagar a los administrativos, personal de confianza, a ellos ganan sueldo. Alquileres, seguros, esos son gastos o costos fijos.
Servicios por 250 mensuales, gastos administrativos. No sé, a lo mejor si ahí dijeran obreros, ellos ganan salario. Se estiman gastos por remuneraciones de personal de ventas, comisiones, promoción y publicidad por 230 mensuales. Esos son gastos de venta. El negocio cuenta con mobiliario y equipo que se deprecia en $50 al mes. Bueno, ahí tengo activos fijos como mobiliario y equipo y tengo una depreciación determinada. Aquí ya está establecida, pero si no me la dicen, el Código Fiscal de la Federación trae un apartado en el cual dice en qué porcentaje se deprecia maquinaria, equipo, edificios, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, o sea, ya viene ahí toda la clasificación. Se obtiene un préstamo por $2,100, el cual debe ser pagado a partir del mes de febrero con amortizaciones constantes de $700 e intereses de 504 en febrero, 336 en marzo y 168 en abril. El pago por impuestos por concepto de renta es del 2% de la utilidad disponible. Para este ejemplo, hay que considerar que las ventas no se cobran el mismo mes en que se realizan, sino que se cobra un 60% en el mes que se realiza y 40% el mes restante. Y el presupuesto de efectivo muestra el efectivo que realmente ingresa o sale de la empresa. Nota, las ventas empiezan en 300 unidades en enero y luego aumentan constantemente de 10% consecutivamente. Entonces, todos estos datos hay que analizarlos de manera detallada, teniendo nociones básicas de contabilidad, para poder llegar al desarrollo de esta tabla. Mi presupuesto de ventas, mi presupuesto de cobros, mi presupuesto de compras, mi presupuesto de pagos, mi presupuesto operativo, que son mis ventas, menos mi costo de ventas. Ventas, $6,000 por un costo de ventas de $4,650, 6,000 menos $4,650, tengo una utilidad bruta de 1,350. ¿Por qué tengo una utilidad bruta de 1,350? Porque todavía tengo que hacer algunos descuentos y sumas. Por ejemplo, le tengo que descontar todavía los gastos administrativos, que son $250. Le tengo que descontar todavía los gastos de venta, que son $230. Le tengo que descontar la depreciación, que son $50 por mes. 250 más 230 más $50 me da $820 de gastos, sumo esto, sumo gastos administrativos, gastos de venta y gastos de depreciación, y tengo mis gastos operativos, ¿no? A mi utilidad bruta le resto mis gastos operativos y tengo mi utilidad operativa, que es de 820 pesos. Luego, el primer mes no hubo intereses, pero el segundo mes sí ya pedí un crédito y ese crédito me está generando intereses para el mes de febrero de $504, para el mes de marzo de 336, para el mes de abril de $168. En total, tengo que pagar $1,008 de intereses. Entonces aquí tengo de utilidad operativa 820, no hay intereses, la utilidad antes de impuestos aquí todavía es de 820, pero aquí ya va a variar, porque tengo de utilidad operativa 955 y de intereses tengo $504, entonces ya nomás me quedan $451 de utilidad antes de impuestos. ¿Por qué utilidad antes de impuestos? Bueno, porque este es mi estado de resultados, por así decirlo. Después de impuestos, cuando tengo mi utilidad operativa o mi utilidad antes de impuestos, ¿qué le voy a descontar? Pues los impuestos y la PTU. Hay empresas que dan PTU. ¿Qué es la PTU?
La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, la PTU. Ah, ok. ¿Cuánto es? 10% de las ganancias mensuales, no, anuales. Entonces, bueno, aquí no hay PTU, pero sí hay impuestos por pagar del 2%. ¿Cuál es el 2% de $820? $16.40. Entonces, de utilidad neta, el primer mes de enero tengo $803.60. El segundo mes de febrero tengo $441.98. El mes de marzo tengo $753.62. El mes de abril tengo $1,071.14. Y sacando la sumatoria de ese cuatrimestre, porque son 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, tengo una utilidad neta de $3,070.34. Luego tengo mi presupuesto de efectivo, igual en los 4 meses, enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué tengo que calcular para mi presupuesto de efectivo? Pues calcular mis ingresos o mis entradas, mis egresos o mis salidas. ¿Cuáles son los rubros de ingresos para un presupuesto de efectivo o un flujo de efectivo? Mis cuentas por cobrar, que son los documentos que me firmaron como pagarés que me deben algunas personas o clientes. Los préstamos que le hice yo como empresa, posiblemente a los empleados, que es lo más común, ¿no? Hay préstamos vía nómina. De hecho, cuando vas al cajero y sacas tu dinero, antes de que se termine la operación, el gracioso cajero te dice: ¿tienes un crédito aprobado por tal? No, gracias, ahí nos vemos. Salir, no quiero deudas, hay pandemia. Habrá quien sí lo necesite, digo, ok, sí está bien. Bueno, esos préstamos pues son entradas para la empresa. Entonces mi total de ingresos pudiera componerse, por ejemplo, en este caso, de mis cuentas por cobrar más mis préstamos a trabajadores. $1,600, $2,100 en el mes de enero, en total nos da un ingreso de $5,700. ¿Qué egresos podemos tener? Ah, pues caso contrario, yo firmo pagarés con otras empresas por compras que les hice. Entonces tengo cuentas en mi contra, pasivos, cuentas por pagar. Se me brindaron por adelantado, bueno, tuve que hacer gastos administrativos, gastos de representación, de publicidad, de promoción, gastos de venta, pago de impuestos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo cuentas por pagar, gastos de administración, gastos de venta, pago de impuestos. Eso puede componer mi total, mis cuentas de egresos, ¿no? De cuentas por pagar tengo $2,325, de gastos administrativos 250, de gastos de venta 230, de pago de impuestos $16.40. En total saco la sumatoria, tengo de total de ingresos el primer mes de enero $2,821.40. ¿Qué hago? Una simple resta. De mi total de ingresos de $5,700, le resto $2,821.40 para llegar a mi flujo de efectivo de $2,878.60. Luego, para poder sacar mi flujo de caja financiero, es decir, cuánto realmente está operando o está manejando de dinero en efectivo mi caja chica, puedo tener otros rubros para sacar el flujo de caja económico. El flujo de caja económico lo puedo sacar tomando en cuenta las amortizaciones, que es el vencimiento de los servicios por adelantado que pagué, pero que se van venciendo, ¿no? Por ejemplo, pagué gastos de instalación, pagué una campaña de promoción y de publicidad a, no sé, hay alguna agencia de promoción y publicidad, hace Nielsen, por ejemplo. Pedí préstamos bancarios, eso sí generan intereses, y el primer mes, según el ejercicio, haciendo el análisis, me dice que no tengo que amortizar en enero nada. En intereses tampoco que tengo que pagar intereses en enero nada. Según la redacción del ejercicio, por eso digo que aquí hay que leer bien a detalle para poder saber qué multiplico, qué divido, qué le saco porcentaje, cuánto a crédito, cuánto de contado, ajá, cuánto firmé un documento, un pagaré, no sé. Entonces,
hay que leer muy bien esos numeritos, esos detalles. Entonces aquí me dice que el segundo mes, perdón, de febrero, ya hago una amortización de 700 y hago un pago de un primer interés por $504. Entonces, de lo que tenía aquí, un total de egresos de 5,000, no, un total de ingresos de $6,360 y un total de egresos de $5,371.52. Hago mi resta y me queda un flujo de caja económico de $988.48. Pero aquí en este segundo mes sí ya tengo que descontar o restar las amortizaciones y los intereses, 700 y 504 respectivamente. Entonces, tengo un flujo de caja financiero de $215.52. Ajá. Es negativo. ¿Por qué? Porque estas dos sumas son mayores que el 988. Entonces ahí hay que ver qué pasó. Hay un sobregiro en mi caja chica en el mes de febrero. Ya en marzo y abril se estabiliza, no hay tanta bronca. Y así es como se va analizando o se van elaborando esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ventas en unidades, ¿no? Pues, ¿cuánto vendí? Aquí me dice, bueno, es otra cosa bien interesante. ¿Cuánto vendí en unidades y cuánto vendí ya en dinero, ¿no? Aquí se da cuenta de un presupuesto de ventas donde pongo ventas en unidades por el precio de ventas. Entonces, bien sencillo, 300 por $20. Mi total de ventas de enero es de $6,000, que traslado acá a mi presupuesto de operativo o a mi estado de resultados, ¿no? $6,000. Segundo mes de febrero, ya agarré las unidades en $30 más, o sea, puede variar. 330, es lo que le decía, que valor de mercado, primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, últimas salidas, método PEPS, método WEBS, costo promedio, eso ya es obsoleto. O sea, maneja el precio actual, el costo actual, y vas a facilitarte más las operaciones. Ya para febrero lo agarré en $30 más, $330 por $20, $6,600, ya varió por $600. Entonces lo traslado acá a mi cuenta de ventas de $6,600. Así lo voy haciendo, ¿no? Al final aquí tengo total de ventas, sumo las ventas ya en unidades monetarias, bueno, en dólares, 6,000 más 6,600 más 7,260 de marzo más 7,986 de abril, tengo un total de ventas de $27,846. Ahora, para el presupuesto de cobro, aquí tengo que sacar los porcentajes. En enero, ¿qué cantidad tuve de ventas al contado? ¿Y qué cantidad tuve de ventas a crédito? En enero tuve de ventas al contado $3,600. ¿Cómo saco eso? Bueno, del total de ventas saco los porcentajes multiplicando eso que dice que cuánto en efectivo y cuánto bueno, aquí dice, el cobro de las ventas se realiza el 60% al contado y el 40% a crédito en 30 días. Bueno, okay. Tomando en cuenta eso, okay. Ahí está. Ya calculó esto, ¿no? Ventas al contado el primer mes de enero, 3,600. A crédito el de enero no hubo. A partir de febrero es lo que decía, 60-40. Ventas al contado el mes de febrero, 3,960. A crédito, 2,400. En total, 6,360. Ventas al contado el mes de marzo, 4,356. El mes a crédito, 2,640. Total, 6,996. Así, ¿no? Al final, de total de cobros que debo de hacer por ventas al contado y a crédito, de enero a abril debe de ser de $24,651.60. Presupuesto de compras, también, según esta redacción, me dice que varía la compra en unidades por mes. El primer mes compré 310 unidades, en febrero compré 341, en marzo 375, en abril 413, total compré 1,439 unidades.
Lo multiplico por el precio de compra. Aquí sí no hay variación. Según los datos dice, se pronostican compras de mercancías de 310 unidades para el mes de enero, y con respecto a los siguientes meses va a ir un aumento de 10%. Entonces, ¿qué hice aquí? Multiplico 310 por 10% y ahí sale el aumento de 31 unidades, y dependiendo, ¿no? Así conforme vayan los números. Y me dice que es un precio de compra fijo durante los 4 meses de $15. Entonces, por eso aquí está enero, febrero, marzo, abril, $15, no varía. Ya para sacar el presupuesto de compras, multiplico compras en unidades. El primer mes de enero, 310 por $15 me da 4,650. 131 por $15 me da 5,115. 175 por $15 me da 5,625. 413 por $15 me da 6,195. En total, de la compra ya en dólares es de 21,585. Presupuesto de pagos. Ahora va la mía. ¿Cómo voy a ir haciendo mis pagos? ¿Cuánto voy a pagar al contado en los respectivos meses? ¿Cuánto voy a pagar a crédito? ¿O cuánto compré al contado y cuánto compré a crédito? Me dice que para el mes de enero compré $2,325. No compré nada a crédito, o sea, fue 100% al contado. Eso seguramente lo debe decir en esta redacción. Ya para febrero, cierto porcentaje fue compra al contado, compra a crédito. Hay que revisarlo, hacer las operaciones para poder llegar a compra al contado. En febrero, $2,557.50. A crédito, $2,325. En marzo, $2,813.25. A crédito, $2,257.50. De contado en abril, $3,094.54. Compras a crédito en abril, $2,813. En total, en abril tuve pagos por $5,907.83. En total, entre enero y abril, en ese cuatrimestre, tuve pagos por $18,186.08. Y ya armo mi presupuesto operativo, mi presupuesto de efectivo. Así voy haciendo mis corridas financieras. No sé si haya alguna pregunta, duda, comentario. ¿Sí me expliqué? Sí lo entiendo, sí lo entiendo, pero no es lo mismo que ya plasmarlo en papel, así como dices, o sea, ir haciendo el comparativo entre el cuadro que tiene ya resuelto en conjunto con la redacción para saber de dónde se tienen los datos y cómo salen las cantidades. De hecho, eso me pasó con la tarea que mandé. Ejercicios. La verdad no entendí si tenía que hacerlos todos, porque recuerdo que la clase pasada solamente me hizo mención y con eso me quedé. Sí. Ok. Y en la tarea, 3 ejercicios, los primeros 3 de la hoja. En la primera hoja venía el ejercicio ya resuelto. Y en la segunda, el segundo enlace ya venía el desglose de los ejercicios y cada uno tenía una explicación. Y obviamente en la hoja lo que le mandé de tarea pues fueron los 3 primeros ejercicios. Obviamente sé que tengo que hacer el resto, pero ahorita que ya me explicó lo de presupuestos, ya entendí algunos otros que vienen, que no sabía yo de dónde eran, porque independientemente que dice contabilidad de costos, sé que algunas son presupuestos, y no traigo estados de resultados, pero ya estoy así como que empatando más toda la información para los procedimientos de los ejercicios que mando. Claro. Sí, o sea, es con calma. Más que nada, subí todos los ejercicios porque es una página y no la podía descargar. Entonces, no sé, trate de hacer los primeros 5 o 6 ejercicios que son los más sencillos para ir haciendo un training, un entrenamiento en cálculo de números, de los costos. Les repito, al final, nosotros como administradores no hacemos los números, ya nos pasan los números y ya hay que interpretar, ¿no?
por ejemplo, la interpretación que hacemos en ese, a ver, ¿por qué salen números rojos? O sea, está sobregirado. ¿Por qué se sobregiró? Hay que hacer ese análisis, ¿no? O al momento de calcular el punto de equilibrio, a ver, tengo que vender por lo menos, no sé, $28,000 por mes para poder generar ganancias, porque si vendo por abajo de eso, ya son pérdidas. O sea, ese tipo de análisis es lo que nosotros tenemos que manejar como administradores. Ya cuando nos digan, a ver, administrador, aquí están el estado pro forma proyectado de resultados, estado general, flujo de efectivo, sale, ¿qué decisiones vamos a tomar? Bajamos costos, subimos costos, reinvertimos, contratamos más personal, recortamos personal, hacemos una campaña de promoción, de publicidad, abrimos una nueva planta, cerramos plantas, diversificamos el mercado, sacamos un nuevo producto al mercado. Esas decisiones se toman con base a números. Eso es más que nada, o sea, no es una clase así 100% de contabilidad, por eso dice contabilidad administrativa, no se espanta. Nada más es para que se vaya familiarizando y vaya viendo cómo es el teje y maneje, ahora sí, que de los números para traducirlos a la toma de decisiones. Muy bien, profesor. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. No, de qué a usted, al contrario. Pues muchas gracias, fue un gusto estar en esta clase el día de hoy con usted. Nos vemos la próxima semana, no sé, creo que ya es la última clase para ir detallando el examen. Sí va a ser un examen teórico y a lo mejor también unos cuantos ejercicios de una pequeña contabilidad muy sencilla. Por eso quiero que se ejercite con esa práctica que le subí, o sea, pero no es todo. Son los 5 o 6 primeros ejercicios, no es todo. Porque sí son varios, son como 20, así. Decir, no, son como 20. Aguánteme tantito, ¿no? Sí, dije, son muchos, pero bueno, de cualquier manera tengo que comentar. Creo que la próxima semana voy a tener actividad laboral, pero en oficina, y ve que me conecto un poquito tarde. Entonces, Okay. De cualquier manera lo estoy monitoreando por WhatsApp para avisarle el trayecto y ya poderme conectar sin problema. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Por favor, Sí. profesor. Bueno, hasta luego, que tenga Gracias. buena tarde, cuídese mucho, bye. Igualmente. Hasta luego, bye. Hasta luego.